Dios les bendiga, hermanos. Es para mí una bendición poder estar con ustedes a través de este medio. Quiero traerle hoy la poderosa palabra de Dios. Quiero hablar con ustedes, quiero compartir con ustedes, quiero darle una enseñanza sobre lo que es lo que se llama en la palabra de Dios las señales antes del fin y lo que se conoce en teología como escatología bíblica. Muchas personas en este momento de pandemia no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo, pero todas estas cosas eran necesarias y son necesarias que acontezcan. Por eso es que quisiera hablar con cada uno de ustedes y quisiera transmitirles estas palabras que el mismo Señor Jesucristo transmitió hace más de 2000 años y que lo dejó escrito. Inspiró a hombres para que escribieran su palabra, por lo cual ahora nosotros nos alentamos con ellas y vivimos una vida recta para con Dios y una vida llena de bendición, una vida llena de prosperidad y una vida llena de alegría a través de vivir en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que van a poder escuchar este mensaje. Quiero decirles que la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Aún tenemos salud, tenemos vida y si tenemos estas cosas, estamos contentos. Sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿qué de esta pandemia? ¿Qué de esta sacudida que se está dando a la tierra a nivel mundial? Esta pandemia llamada COVID-19 o coronavirus, como lo bien deseen llamar. Tenemos que la Biblia me habla, Jesucristo nos adelanta lo que iba a acontecer en los tiempos futuros, lo que se llama como las señales antes del fin. Muchas personas dicen y me han preguntado, hermano, ¿usted cree que ya estamos en el fin? ¿Usted cree que ya estamos en esas etapas donde ya el Señor viene por segunda vez? Recuérdese que el Señor vino por una primera vez y vino como Cordero. Se presentó como el Hijo del Hombre, se presentó como el Hijo de David, se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a la tierra a presentarse como ese Cordero, ese sacrificio que limpia del pecado a toda la humanidad. Pero en su segunda venida ya no viene como el Cordero, ahora viene como un juez, ahora viene como un salvador, viene a hacer un juicio, viene a buscar a una iglesia que se guardó en santidad para él y viene a hacer un juicio contra todo aquel que lo rechazó, que no quiso aceptar el evangelio, que no quiso ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y estas personas son las que temen estas señales antes de que venga ese día del fin. Pero dejemos que sea el mismo Jesucristo que nos hable a través de la palabra de Dios. Dice así en el capítulo 24 del libro de Mateo. Capítulo 24 del libro de Mateo, en su verso 3, dice: y estando él, hablando de Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, escuchen bien lo que le dijo Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, escúchalo bien, dice, aún no es el fin, porque se levantarán reinos contra reinos, nación contra nación, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto os será principio de dolores. Lo que estamos viviendo ahorita ya estaba predicho por Jesucristo. Ya Jesús había adelantado y había dicho que iba a haber guerras, que iba a haber pestes, luego iba a haber hambre, porque esta peste que está llegando ahorita a nivel mundial va a traer más adelante hambre. También dice terremotos, van a haber terremotos en diferentes lugares, y todo esto será
principio de dolores. Dice, pero aún no es el fin. Hay dos tipos diferentes de fin. Está el fin de los tiempos, el fin de toda la creación y el fin del tiempo de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vino a instituir una iglesia a la cual se le promete que el Señor vendrá y va a reunirse con ella, viene a buscarla. La Biblia lo llama como a la novia de Jesucristo, es la iglesia. Somos usted y yo, cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia pura y sin mancha, que es aquellas personas. ¿Cómo hago yo para ser parte de la iglesia? Muy sencillo. Usted se va al libro de Hechos de los Apóstoles y ahí es donde la Biblia nos narra cómo era el convertimiento de los primeros cristianos al cristianismo. Era muy sencillo. Pedro en su primer discurso le dice, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa para todos los que nuestro gran Dios llamare. O sea, muy sencillo, hermano. Lo que hay que hacer es arrepentirse de corazón, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y vamos a recibir también la bendición del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad, vivir una vida recta delante de la presencia de Dios y aguardando esa manifestación gloriosa en la cual nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene a buscarnos. ¿Cómo es esto que viene a buscarnos? Ok, hermanos, vamos a comenzar. Todos sabemos lo que es el levantamiento de la iglesia, porque viene un fin, el fin del mundo, donde las personas que no recibieron a Jesucristo, que negaron a Jesucristo, esas personas que tienen ese miedo de que venga el fin del mundo, a ellos les va a llegar el fin, porque ya eso está profetizado y establecido. Pero aquellos que se guardan, como usted y como yo, que estamos aquí en esta tarde anunciando y predicándole la palabra de Dios, estas personas, nosotros no tememos el fin del mundo. Porque fíjense lo que nos dice, y aun si nosotros llegáramos a morir antes de que sucedan estas cosas, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, la venida del Señor, en el verso 13, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque los que duermen, o sea, los que mueren en Cristo, tienen una esperanza. Pero el que muere sin Cristo no tiene esperanza. Fíjense lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque el cristiano en su comienzo, esta carta la escribe el apóstol Pablo, porque yo me sacrificaba, luchaba en aquel momento contra el imperio romano que en aquel momento dominaba la vida de los primeros cristianos, porque era prohibido lo que era el evangelio. No es como ahora que usted y yo podemos anunciar el evangelio a través de los medios, a través de la calle, libremente, en una plaza, en donde podamos ir, donde queramos ir, a viva voz, podremos anunciar el evangelio, pero en aquella época no era así, de esa manera. No era de esa manera porque el imperio romano no permitía el evangelio, no era permitido el cristianismo que estaban haciendo en aquella época, era perseguido. Y
había un problema, que los hermanos se entristecían porque creían que el Señor iba a volver prontamente y tenían la preocupación qué pasaba con aquellos hermanos que habían muerto o familiares que habían muerto en aquella época sin que haya venido el Señor. Entonces, los apóstoles, sabiendo esto, les escriben esta carta y les dicen: no entristezcáis a causa de los que mueren, o a causa de los que duermen, dice la traducción, como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros que morimos, los primeros que mueren, mueren con la esperanza de que el Señor viene de nuevo a buscarlos. Como dice aquí, en un abrir y un cerrar de ojos seremos arrebatados, levantados, pero primero los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol. Luego los que estemos en vida seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Eso es lo que se llama el levantamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando, que el Señor venga y nos levante y estemos con Él. Pero volvamos a las señales del fin. ¿Qué pasa con estas señales? ¿Realmente estamos en el fin? ¿Qué es lo que el fin realmente trae? Esto lo vamos a entender en una segunda parte. Vamos a dividir esta enseñanza en 3 partes. La próxima parte vamos a hablar de la manifestación del hombre del pecado. ¿Quién es el anticristo? Es necesario que se manifieste un hombre malo y perverso que va a traer al mundo mucho dolor. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima transmisión. Por ahora, hermanos, con esta bendición de que el Señor viene por nosotros y que estamos contentos porque cuando el Señor venga vamos a estar y vamos a irnos con Él. Dios les bendiga.